Pongámosla ahí en modo presentación. Ok, entonces ya nosotros vimos la distribución binomial, ya nosotros vimos la distribución Poisson y de hecho ustedes ya vieron la curva normal estándar, pero con una aplicación muy cortita que era la regla empírica, que era aquella idea, ¿cierto? Eso sí lo vimos, sí. La idea de que si yo al promedio le sumo una desviación y le resto una desviación, voy a encontrarme el 68% de la curva, etcétera. Esa es la curva normal. Pero entonces lo que vamos a hacer hoy es verla ya propiamente como una distribución de probabilidad. Yo puedo hacer ejercicios como los que hemos hecho hasta ahora, de qué tan probable es que ocurra algo con la curva normal. Entonces, ¿qué necesitamos de la curva normal? Acuérdense que lo primero de la curva normal estándar es que tiene. Vamos a ver, una curva normal siempre tiene en el puro centro el promedio. Entonces, cuando nosotros hacíamos ejercicios con regla empírica, decíamos aquí en el puro centro, donde la curva es más alta, es donde está el promedio de la curva, porque estos son los valores de X. Y si yo sumaba una desviación estándar y restaba una desviación estándar, encontraba dos valores y en medio de esos dos valores estaba el 68% de la curva. Eso es para una curva normal cualquiera, que tiene su propio promedio y su propia desviación. Cuando hablamos de la distribución normal estándar, la estándar es la que está estandarizada. Es la que, digamos que es una curva especial, que todo el mundo sabe cuál es, que todos conocemos y que nos sabemos de memoria. Entonces, la curva normal estándar siempre está centrada en cero. Hacia la izquierda de cero, en el eje horizontal, van a haber valores negativos, hacia la derecha van a haber valores positivos. Y como esta es la curva normal estándar, para no confundirla con otras curvas, a este eje horizontal se le llama z. Los valores que aparecen ahí son valores de z en lugar de llamarlos valores de x. Así es como uno sabe que si le dicen z es igual a 1,5, yo no necesito ir a preguntar, bueno, ¿y en qué promedio y en qué desviación? No. Si me dicen que z es igual a 1,5, yo ya sé que es un valor de z y está en una curva que está centrada en cero con desviación estándar de 1. Entonces, ¿de qué me sirve saber los valores de Z o tener la curva normal estándar? La usamos como una referencia o como una herramienta básica para a partir de esta construir probabilidades, construir otras curvas en las que tal vez no me sé el promedio o no me sé la desviación estándar, pero con ayuda de esta yo puedo hacer esos ejercicios. Entonces, recordás así cosas que recordar sencillas de una curva normal, ya sea estándar o no. El promedio siempre está en el punto más alto de la curva, obviamente en el eje X. La curva es perfectamente simétrica, de cada lado del promedio hay lo mismo. Entonces es como si yo pusiera esta parte de la curva frente a un espejo, lo que hay del otro lado es idéntico. Por eso dice que para acá yo tengo el 50% de la curva y para este lado tengo el otro 50%. La curva normal y la curva normal estándar, cualquier curva normal, es asíntota al eje X. Si se acuerdan lo que es una asíntota, significa que se va acercando mucho al eje horizontal, pero nunca lo va a llegar a tocar. Entonces, el hecho de que la curva nunca toque el eje significa que una probabilidad nunca es exactamente cero. Porque acuérdense que la probabilidad es el área debajo de la curva, debajo de un pedacito de la curva. Como esa distancia entre la curva y el eje nunca es cero, porque nunca toca el eje, siempre van a existir probabilidades, aunque yo me aleje muchísimo del promedio hacia un lado o hacia el otro, yo siempre voy a poder calcular probabilidades asociadas a los valores que estén en el eje horizontal ahí. Tal vez la probabilidad está muy, muy cerca de ser cero, es muy, muy pequeña, pero siempre va a existir. Y obviamente, si la mitad de la curva está de un lado y la otra mitad está del otro, yo puedo decir que en toda la curva está el 100%, igual que en la Poisson o en la binomial. Yo sé que si sumo toda el área de la curva me da un 100%. Y por lo tanto, si yo sé que por ejemplo, de menos 2 para atrás, yo digo, bueno, aquí lo que hay es un 25% porque me lo dieron. Como yo sé que la curva tiene que medir el 100%, si de aquí para acá hay un 25, ya me dice a mí que en el resto de la curva está el otro 75. Siempre por resta de 100 puedo sacar una parte de la curva conociendo otra. Ahora, ¿para qué usamos la curva normal estándar? El principal uso de esta curva es lo que se llama la estandarización de valores. ¿Qué significa estandarizar un valor? Significa que para otra curva que no sea la estándar, de nuevo, la estándar es la que tiene promedio cero y desviación 1, pero para otra curva que no sea la estándar, una curva que tiene su propio promedio y su propia desviación, yo puedo agarrar ese promedio, esa desviación
y algún valor en el eje X de esa curva y convertirlo con esta fórmula en un valor de Z. ¿Y eso para qué sirve? Pues para resolver los ejercicios que vamos a ver más adelante. Esta fórmula que está aquí, la de Z, es importante sabérsela o tenerla apuntada por algún lado porque la vamos a estar usando. Entonces, cualquier valor de Z, o sea, yo puedo igualar uno de estos valores de aquí a algún valor de X en una curva establecida. Entonces ya vamos a ir viendo los ejemplos. Empecemos con este. Dice que el peso de un accesorio de fibra de carbono para bicicleta tiene una distribución normal con media de 12 onzas y desviación estándar de 0,5 onzas. El empaque indica que su peso es de 13 onzas. No sé si alguno de ustedes, chicos, cletea, bueno, ahora en pandemia yo creo que la mitad del país, pero ¿hay alguno que le guste andar en bici o que haya competido en bici en algún momento? Nadie, chicos. O que vea el Tour de Francia o así, no sé. Somos sedentarios todos, profe. Aparentemente, sí. Bueno, entonces les cuento yo la historia. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero, o si saben, las bicicletas de competencia las hacen, no son de aluminio como la que uno podría comprar o la que uno tendría cuando era un chiquillo, que era como un portón, ¿verdad? Es pesadísima, sino que las hacen de fibra de carbono, que es un material muy resistente, pero es muy ligero. De hecho, en este momento, como el tema de jalar la bicicleta cuando uno está compitiendo es difícil, entre más pese la bici, pues más peso va uno jalando con sus piernas. Las bicicletas las tratan de hacer lo más ligeras posibles. Ahorita, de hecho, si una bici es, digamos, en una competencia, lo normal es que hay un peso mínimo para la bicicleta. O sea, yo le digo a la gente, su bici tiene que pesar por lo menos tanto. Y como la plata compra lo que sea, si una bici, alguien logró comprarse una bici que pesa todavía menos que eso, le ponen pesas, le ponen como unos saquitos de arena, unos imanes o unas cositas que se le pegan a la bici para que asegurarnos de que al menos ese peso mínimo todo el mundo en la competencia lo va jalando. Eso es como un poco para que no sea un tema de plata, para que no sea que como yo tengo más plata que vos, yo me compré una bici muchísimo más ligera que la tuya, sino que todos vamos a jalar el mismo peso y si mi bici era muy, muy ligera, le ponen esos pesitos para irlo jalando. Y obviamente a partir de ese peso mínimo, cualquier cosa que usted le ponga a la bici, usted lo tiene que jalar. Entonces, si usted le pone a la bici un accesorio para llevar una botella de agua, usted va a ir jalando el peso de ese accesorio. O si usted le pone a la bici, no sé, un accesorio para llevar las herramientas, por si se poncha, usted va a ir jalando el peso de ese accesorio. Y cuando se trata de gente que compite, cuánto pesa cada una de esas cosas es importante. La gente averigua cuánto pesa su bici sin nada, averigua cuánto pesan los accesorios, suma cuánto peso va jalando, etcétera. Entonces, por eso es importante en el caso de esta empresa indicar cuánto está pesando el accesorio, saber qué desviación estándar tiene ese accesorio. Si nos imaginamos que es un accesorio para jalar la botella de agua, entonces se prensa como en la barra de la bici y podemos imaginarnos que está hecho de algún plástico ligero y que entonces en el proceso de producción yo tengo los moldes de estos accesorios donde inyecto el plástico. No siempre va a pesar lo mismo, porque a veces en un molde puede quedar una burbuja y pesa un poquito menos, o en otro molde puede quedar como rebaba o ese bordecito que se le pega a una pieza plástica, entonces pesa un poquito más. Pero la empresa sabe que lo usual es que trabajemos con 12 onzas como promedio y desviación estándar de 0,5 onzas. En el empaque se pone que pesa 13 onzas, un poco más de lo que tengo seteado en el proceso, porque hay un tema legal cuando uno pone un peso en una etiqueta. Si yo digo que algo pesa 13 onzas y es algo que sabemos, como en este caso, que si pesa más de las 13 onzas, la gente se va a enojar porque va a ir jalando más peso del que yo le dije. Entonces es mejor poner en el empaque que pesa 13, saber que si pesa un poquito menos, nadie se va a enojar.
Hay situaciones en las que es al revés, que más bien a una etiqueta yo le pongo un valor menor, pero le echo más producto. Por ejemplo, si es una lata de atún que pesa 100 gramos, la etiqueta dice 100 gramos, pero posiblemente en el proceso yo le diga a la máquina que eche 105, para que nadie diga que le di una lata de atún vacía. Entonces, hay un tema legal con respecto a lo que uno pone en la etiqueta y hacia si uno setea el proceso hacia arriba o hacia abajo de ese valor para darle al cliente definitivamente lo que él espera o más de lo que quería, si más es bueno o menos de lo que dice la etiqueta, si menos es bueno, como en este caso. Entonces, ya que tenemos claro por qué es que hay que llevar con tanto detalle el peso de ciertas cosas, vamos a ir viendo entonces cómo se resuelven las probabilidades. La primera probabilidad es cuál es la probabilidad de que el accesorio pese más de 13 onzas. Luego tenemos cuál debe ser la desviación estándar del peso para que se garantice que el 99% de los accesorios tienen un peso menor a 13 onzas. Y luego nos dicen que si la desviación estándar permanece en 0,5 onzas, cuál debe ser el peso promedio para afirmar que el 99,9% de ellos, de los accesorios, pesa menos de 13 onzas. Vamos a empezar con el primero. Entonces, voy a copiarme esta información. Bueno, ahí vienen con impresiones de pantalla. Pero yo voy a copiarme esta información y vamos a ir a una hoja de Excel para que ustedes vean paso a paso cómo se puede resolver. O quedó muy grande. Para ver. Esto se puede. Sí. Ok, entonces, lo primero que tienen que hacer es imaginarse la curva normal. O más bien, en lugar de imaginarnos, la voy a usar el dibujillo que tengo aquí. Entonces, yo tengo esta curva normal. Y según lo que me están diciendo aquí, el peso de los accesorios en el proceso es de 12 onzas y la desviación estándar es de 0,5 onzas. Entonces, como esta curva tiene su propio promedio y su propia desviación, aquí yo tengo el 12, son valores de X, y yo sé que para arriba del 12 voy a tener valores mayores a 12, por ejemplo, aquí podría estar el 13, aquí podría tener el 14, aquí podría tener el 15 y para abajo obviamente voy a tener valores menores al 12. Entonces, por ejemplo, aquí podría estar el 11 y aquí podríamos tener el 10. Este 11 quedó súper corrido, como ahí. 11, 10 y 9. Entonces, el chiste de la curva es que yo sé que hay la mayoría de los accesorios pesan las 12 onzas. Van a haber unos poquitos que pesen más de 15 onzas. Digamos, de aquí en adelante, el área de abajo de la curva es poquita. Van a haber unos poquitos que pesen menos de 9 onzas. Aquí me preguntan cuál es la probabilidad de que el accesorio pese más de 13 onzas. Entonces, me están preguntando, voy a quitar estos 50 que me estorban. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que el accesorio que a mí me interesa pese más de las 13 onzas. Entonces voy a sombrear el área así un poco salvaje. Ustedes ahí saben que lo que estoy haciendo y el dibujo bonito se los voy a quedar debiendo, pero ustedes se lo imaginan. Entonces me interesa toda el área que tengo aquí, desde el 13 que corta como por aquí, toda esta parte hasta aquí abajo. ¿Cómo lo calculo? Puedo usar la fórmula de la distribución normal. Entonces vean, la fórmula de la distribución normal. Distribución normal punto n. Sí, la distribución normal punto n la uso cuando yo conozco el valor de x que me interesa, en este caso el 13, que pese más de 13 onzas. Conozco el promedio y la desviación estándar de la fórmula. El promedio es el 12. La desviación estándar me dijeron que era 0,5 onzas. Entonces, igual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, aceptar. Yo podría poner aquí, me faltó, podría poner aquí el planteamiento completo y decir, ok, para esta fórmula yo sé que la media es de 12, la desviación es de 0,5, el valor de x que me interesa, no voy a hacer 1, 2, 3, 4 todos, voy a ir de una vez al 13. 13 es el que me interesa. Y vamos a centrar esto y vamos a hacer la fórmula, la probabilidad de que el x ocurra. Entonces, si yo le digo a esta fórmula que me interesa, la distribución normal
x.n es la que me devuelve probabilidades, me va a pedir el x, que es el 13, me va a pedir la media, que es el 12, me va a pedir la desviación estándar, que es el 0,5, y aquí hay un detalle. Esta fórmula, yo igual aquí al final puedo ponerle si es acumulado, falso o verdadero, pero esta siempre, esto es muy importante, siempre la vamos a acumular, esta lleva el verdadero. ¿Qué significa que siempre la voy a acumular? Cuando yo le pongo verdadero y le doy enter, este valor que me está mostrando aquí como porcentaje es 90 voy a dejarlo redondeado, 98%. Como es acumulado, lo que me muestra la fórmula es del 13 todo lo que hay hacia la izquierda, siempre de 13 hacia abajo. Entonces, esa fórmula me está enseñando toda esta parte de aquí. Digamos que esto es lo que voy a ver si la puedo pintar más o menos. Esa parte que acabo de poner en rojo es lo que me está dando la fórmula. Todo lo que hay de 13 hacia abajo y de ahí hasta infinito, digamos. El 98%. ¿Por qué lo puse acumulado? De nuevo, cuando me preguntaba si era acumulado, yo puse verdadero. Sabiendo que esto es lo que hay de 13 hacia abajo, esa sería entonces la probabilidad de que un accesorio pese menos de 13 onzas. Pero a mí me interesa aquí más de 13. La pregunta es por más de 13. Entonces yo al 100%, que es toda la curva, le resto este 98%, que es la parte roja, y me va a dar la parte amarilla. 100% menos 98% me da 2%. El pedacito que queda aquí en amarillo sería ese 2%. Ahora, que hay un tema, que como en este caso la variable es continua, porque es un peso, yo puedo tener un accesorio que pesa exacto las 13 onzas y puedo tener un accesorio que pesa exacto las 14 onzas. Pero entre 13 y 14 hay infinitos números que yo puedo tener. Yo puedo tener un accesorio que pese 13,48 onzas o un accesorio que pese 13,72 onzas. Entonces, aquí no es como en la binomial y en la Poisson, donde si me hubieran dicho más de 13, yo empezaba en 14, porque era el primer valor más grande superior a 13. Pero aquí, como el primer valor más grande superior a 13, no sé cuál es, porque puede ser 13,001 o 13,09, no sé cuál es el primer valor mayor a 13, arranco exacto en el 13, por eso puse 13 aquí. Y aquí más de 13 significará siempre 13 o más y menos de 13 significará siempre 13 o menos. No vamos a hacer eso de arrancar uno por arriba o uno por abajo. Eso solo se usa en las discretas, en binomial y Poisson. En la distribución de probabilidad mi variable es continua. Estoy trabajando con pesos y entonces nunca voy a empezar uno para arriba, uno para abajo. Arranco justo en el valor que me dieron. Entonces, resumen, ¿cuál es la probabilidad de que el accesorio pese más de 13 onzas? Sería 13, 14, 15 y todos los números infinitos que están ahí. Como no puedo hacer la parte de 13 en adelante, puedo hacer la fórmula con el promedio, la desviación y el 13 y decirle que la acumule y acumularlo o poner aquí verdadero significa todo lo que hay antes de 13. Todo lo que hay antes de 13 me dio 98%, que sería todo lo que está ahí en rojo. Y si todo eso es lo que está antes del 13, lo que queda después del 13, si esto era el 98, es el otro 2%, que lo puedo hacer por resta, ¿verdad? El 100%, si alguien lo quiere hacer con fórmula, menos este 98%, me está dando ese 2,28, que es el que yo redondeé aquí como 2%. Es la parte amarilla. Entonces ya respondí a la primera pregunta, a la probabilidad de que el accesorio pese más de 13 onzas. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? Antes de pasar a las siguientes preguntas que vienen en ese ejercicio, entonces mantengamos la misma información básica, que lo vamos a setear en 12 onzas como promedio, que la desviación estándar es 0,5 onzas, pero hagan ustedes esta de aquí. Ahorita les extiendo esta fórmula para que la vean completa, pero copiense esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el accesorio pese menos de 10? Para ver, no, pongámosle menos de 11,5 onzas.
Copien entonces esa pregunta, chicos, y la hacen. ¿Cuál es la probabilidad de que el accesorio pese menos de 11,5 onzas? Y yo aquí voy a desplegar la fórmula para que la vean para el que acabamos de hacer con 13. Solo que en este caso, en lugar de ser más de, es menos de. Si hay alguna pregunta me dicen, muchachos, aquí está la fórmula completa para que ustedes puedan irse guiando. Perdió los colores, ahí está. Profe, Sí, igual lo trabajamos con decimales, ¿verdad? No redondeamos a un entero. en que esta parte de aquí, este valor. No en la parte del promedio. Para Bueno, el de la probabilidad. sí, exacto, sí. Sí, lo pueden dejar con 2 decimales. Yo ahí redondeé para que la resta de Ujú. 100 menos 98 fuera muy obvia, pero lo pueden dejar con 2 decimales. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok. ¿Tienen un resultado, chicos, o ocupan un momento más? ¿Ya lo tienen, chicos? Avísenme si voy muy rápido o si voy muy lento, porque la idea es que ustedes me vayan diciendo a qué ritmo vamos. Revisamos. Profe, es lo mismo solo que poniéndole 11, ¿no? 11,5. Ah, sí, perdón, 11,5. Ajá. Entonces, es prácticamente lo mismo como dice la compañera, lo voy a hacer aquí abajo. Quitemos este 2. Entonces, ahora lo que me interesa, voy a copiarme, más bien vamos a pintar estos. Lo que me interesa ahora es de 11,5 hacia abajo, porque me dice la probabilidad de que el accesorio pese menos de 11,5 onzas. Entonces, si aquí yo tengo el 11,5, por inventarme algo, digamos que está como por aquí, el área sombreada que a mí me interesaría es todo lo que haya de 11,5 hacia la izquierda. ¿Cómo hago eso? En lugar de 13 pondría 11 y la fórmula sería igual la distribución normal punto n para que me dé un porcentaje de el valor de x es 11, la media es el 12 y la desviación estándar es 0,5. Como le pongo aquí que es verdadero, que es acumulado, yo ya sé que cada vez que aquí ponga verdadero, él me va a mostrar todo lo que hay hacia la derecha del valor que usé como x. El valor que usé como x puse 11, pero era 11,5. Entonces, todo lo que hay a la derecha de 11,5 porque está acumulado es ese 16%. Entonces, si yo lograra hacer esto bonito, vamos a ver si me sale. Yo puedo imaginarme que lo que me interesa es todo lo que voy a pintar aquí en rojo, de aquí hacia abajo, obviamente dentro de los límites de la curva, ¿verdad? Pero a mí se me corre ahí por las casitas de Excel o las casillas, pero me interesa toda esa parte. Aquí entre 11 y 12, por aquí está el 11,5 y a mí lo que me interesa es toda el área de la curva que está hacia la izquierda de 11,5. Todos los accesorios que pesan 11,5 o que pesan 11 o 10 o 9 o menos onzas. Entonces, cuando yo le pedí a Excel que me acumulara la fórmula, Excel efectivamente me está dando de 11,5 hacia la izquierda. Este valor que me dio aquí
que sería 16, si lo tienen con decimales es 15,87%, si lo tienen sin decimales es 16. Lo que estoy obteniendo es que la probabilidad de que el accesorio pese menos de 11,5 onzas es de un 15,87%. Entonces, con la normal siempre pongo verdadero en acumulado, sabiendo que lo que acumula es de la X hacia la izquierda. Y si yo ocupo la parte de la derecha al 100%, le resto lo que acumulé hasta la izquierda para ver la parte de la derecha. Pero en este caso era menos de 11,5, entonces no hay que hacer resta. ¿Se entiende chicos? ¿O hay algo ahí que haya quedado raro o alguien le dio un valor diferente? El valor es 15,87 con decimales. Si redondean es 16. Ok, voy a asumir que hasta aquí vamos bien. Entonces, la primera parte de este ejercicio ya la tengo hecha. ¿Cuál es la probabilidad de que el accesorio pese más de 13 onzas? Era ese 98% que ya hicimos. Luego me preguntan cuál debe ser la desviación estándar del peso para que se garantice que el 99% tienen pesos menores a 13 onzas. Entonces, voy a dejar de compartir aquí un segundo, nada más voy a copiarme esto. Voy a dejar de compartir y voy a compartir aquí la pizarra. Y traten de, no va a quedar bonito mi dibujo, pero bueno, traten de entender mi dibujo y obviamente de no rayar sobre mi pizarra para que no sea más complicado todavía. Entonces, esta es la pregunta que estoy tratando de resolver. Lo que yo tengo en este momento, más o menos, es lo siguiente. Aquí tengo mi eje X con mis valores de X y yo tengo mi curva normal aquí, más o menos así, digamos. No debería pasar esto, nunca debería cruzar, pero de aquí es un tema de que el pulso me falla. Por aquí tengo el 12, por aquí tengo el 13. Ya yo calculé cuál es la probabilidad de que un accesorio pese menos de 13 onzas. Fue la primera pregunta que hicimos. La probabilidad de que el accesorio pesara menos de 13 onzas, que sería toda esta área sombreada que está aquí, ya me dio que era de un 98%. Entonces ya yo sé que de 13 hacia allá tengo todo el 98% de la curva. Pero me están haciendo esta pregunta, ¿cuál debe ser la desviación estándar del peso para que se garantice que ya no el 98, sino el 99% de los accesorios tengan un peso menor a 13 onzas? Lo que me están diciendo es que yo quiero cambiar la desviación estándar. Si yo cambio la desviación estándar para que ya no sea 98, sino 99, lo que quede antes de la curva, yo lo que me tengo que acordar es de lo siguiente. Aquí en esta parte de aquí que voy sombreando para el otro lado, si aquí estaba el 98, aquí está el 2. El eje no va a cambiar de posición, el eje sigue estando ahí donde está. Pero si yo logro cambiar la desviación estándar del proceso, en otras palabras, si yo logro minimizar la variación de los pesos de estos accesorios y hago que más accesorios caigan aquí sobre el 12 y que la desviación estándar sea más pequeña, digamos como así, no sé si se ve la curva roja. Lo que va a quedar después del 13 es una colita más chiquitita, que es esta parte que estoy aquí medio pintando en rojo. Entonces, entre más accesorios caigan sobre el 12 y más pequeña sea la desviación estándar, más angosta y alta se hace la curva. Y si la curva se hace angosta y alta, la parte que queda después del 13 ya no es todo ese 2%, se va haciendo más y más pequeña. Ya no es toda el área azul que teníamos originalmente, sino esta área roja que en teoría es más chiquitita. Y me están preguntando qué tan pequeño tengo que hacer esa desviación estándar para que la curva sea tan angosta que lo que quede en esa área ya no sea el 2%, sino solo el 1%. Y que antes del 13 yo haya podido acumular ya no el 98, sino el 99% de la curva. Casi la curva completa antes del 13. Entonces, entre más pequeña la desviación estándar, entre más angosta se hace la curva, más valores caen sobre el 12 y menos valores van cayendo después del 13. La pregunta es, ¿qué tan pequeña debería ser esa desviación estándar? Ya en este momento es de 0,5 onzas, pero ¿hasta dónde la tengo que llevar para que sea tan pequeña que solo el 99%, perdón, que solo el 1% de los accesorios pesen más de las 13 onzas? ¿Cómo hacemos esto a nivel de las fórmulas? Ok, voy a dejar de compartir
mi pizarra y vamos a pasar entonces a la presentación. La forma de hacer eso es usando la formulita de Z que ya vimos, esta de aquí. Ok, ¿cómo la usamos? Entonces, yo tengo un promedio que yo conozco. La curva está centrada en las 12 onzas. Yo tengo un valor de X que me interesa. El valor de X que me interesa es el 13. Yo quiero que la mayoría de la curva quede antes del 13. La mayoría de los accesorios pesen menos de las 13 onzas. Ahorita yo tengo una desviación estándar que conozco, que es 0,5, pero la pregunta es si esa desviación estándar fuera una incógnita, ¿cuánto debería ser este valor para asegurarnos de que el 99% de los accesorios pesaron menos de las 13 onzas? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar un valor de Z. Z, acuérdense que son los valores en la curva normal estándar. Yo ocupo un valor de Z que haga lo mismo que hace esa X. Y entonces, si Z y X hacen lo mismo, yo puedo despejar, y conozco este promedio, puedo despejar la desviación estándar que las iguala, que hace que Z y X acumulen el mismo porcentaje de la curva del mismo lado. Entonces, voy a volver a dejar de compartir aquí. Creo que pausé algo. ¿Pausé la grabación? No. Y vamos a pasarnos a mi pizarra del desorden. Vamos a ver si quedó igual. Ok. Esta pizarra la podemos borrar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo una curva de zetas. Esta es la curva de valores de Z. Y yo tengo que saber que en esta curva de valores de Z, en algún lugar hay un valor, un Z que no sé cuánto es, pero que tengo que encontrar, que acumula para este lado el 99% de la curva. Y que de este otro lado, aquí chiquitito, solo le queda el 1% restante. Y en teoría, yo sé que ese quedó súper torcido. En teoría, yo sé que yo tengo en la curva nueva, en mi nuevo proceso, el que voy a hacer con una desviación estándar fenomenal, voy a tener una curva parecida, donde va a haber aquí más o menos un mismo valor de X. Este valor de X yo sí sé cuánto es, va a ser 13. Y yo esperaría que aquí quede también el 99% de la curva y que aquí quede ese mismo 1%. Lo que estoy diciendo es que este X que está aquí se va a comportar igual que este Z. X13 y el Z que yo voy a encontrar van a cortar la curva exactamente igual, con 99% de un lado y 13% del otro. Entonces, si yo encuentro este valor de Z, puedo despejar de la fórmula, porque este Z y este X se van a comportar igual. ¿Cómo encuentro valores de Z? Esa es la pregunta. ¿Cómo hago esto con el Excel? Entonces, vamos a pasarnos otra vez a la presentación. En Excel, esta es la solución del primer ejercicio. En Excel, lo que nosotros tenemos es esta parte de aquí. Es una distribución normal estándar.inv, que es la inversa. Es inversa porque lo que yo le doy es un porcentaje y ella me devuelve un valor de Z. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Distribución, punto normal, punto estándar, porque son valores de Z, punto inversa para darle un porcentaje y que me devuelva un valor de Z. Si yo pongo eso en mi Excel, si yo le digo a mi Excel que lo que me interesa es esa distribución normal, estándar, inversa y que yo quiero saber cuál es el valor de Z que deja el 99% de la curva de un lado, pongo aquí el 0,99, él me devuelve el valor de Z y me dice, cuando Z es, lo vamos a dejar con dos decimales, cuando Z es 2,33, el 99% de la curva queda de un lado, se entiende que queda siempre hacia la izquierda de este valor, y del otro lado queda el 1% restante. Entonces ya es muy fácil porque yo puedo llegar a hacer el despeje como un despeje de mate común y corriente. Ya yo sé cuál es el valor de Z que me interesa y yo digo, ok, cuando Z es 2,33 deja para un lado el 99% de la curva.
Y este 13 mío va a dejar del mismo lado el 99% de la curva. Este 13 está metido en una distribución que tiene promedio 12. Y la desviación estándar es lo que me están preguntando. Yo sé que si la desviación es 0,5, que era la última que habíamos hecho, si la desviación era 0,5 onzas, para abajo del 13 quedó el 98%. Pero si despejo la formulita y me da que si la distribución es 0,43 onzas despejando, para abajo del 13 ya no me va a quedar el 98, sino el 99% de la curva. Entonces, a la pregunta ¿cuál debe ser la desviación estándar del peso para garantizar que 99% de los accesorios pesan menos de 13 onzas? La respuesta es que esa desviación estándar tiene que ser 0,43 onzas. Ya no 0,50, sino 0,43. ¿Qué significa esto en el proceso? Que si ahorita yo tengo variaciones en los pesos, porque a veces quedan burbujas de aire o así, yo tengo que encontrar la forma de quitar esas burbujas de aire para que los pesos tengan una desviación menor, es decir, para que todos los pesos sean más parecidos. Entre más parecidos sean los pesos, entre entre menos diferencias hayan entre ellos, más cerca van a estar todos del 12, del promedio, y van a ser muy poquitos, solo un 1% los que se pasen de ese 13. Entonces, cuando me pidan una desviación estándar o un promedio, que es el siguiente ejercicio, ya lo vamos a ver, yo primero tengo que buscar el valor de z que se va a comportar igual al valor de x que me interesa. Entonces, ¿cómo corta x la curva? Y con esta fórmula, ¿cuál valor de z es capaz de cortar la curva exactamente igual? Y con el valor de z, el x que me interesa y el promedio, la desviación que me den, despejo la parte que haga falta. Este es un despejo muy sencillo porque este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este que queda multiplicando pasa a dividir. Ese es el despeje completo ahí. Y esto lo pueden hacer en una calculadora, revisar que les haya dado correcto. Esta llamada ya casi se va a cortar, chicos, pero revisen bien, este ejercicio está ahí en la práctica y nos juntamos de nuevo a ver consultas. Entonces, échenle una ojeada. Es la diapositiva 6 y traten de meter la fórmula en Excel. Y cierro la llamada y nos juntamos a ver cualquier consulta que haya de este ejercicio y hacer el siguiente, ¿ok?